Madre mía, 10 años, 10 años con una empresa en España, imagínate. 2014-2015 irme por la Gran Vía de Valencia y muchas empresas no querían saber nada. Pero claro, siempre hay momentos que te derrumbas, ¿no? Siempre hay veces que dices, voy a poder hacer esto. También creo que es crucial a nivel mental poder estar bastante sereno y a la hora de tomar decisiones saber que te vas a equivocar. Yo con la pandemia, en una semana, yo perdí el 49% de la facturación. Hay meses que yo he cobrado menos que empleados que yo tenía. Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este podcast especial en un entorno espectacular como son aquí las bodegas Santa Cruz de Alpera. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, hoy vamos a hablar de historias de superación, hoy vamos a hablar de casos de éxito para acercarnos a la que es la agencia de marketing digital de referencia de Almansa y que ha sabido saltar muros y llegar a otros lugares a nivel nacional. Y qué mejor para ello que su CEO, Javier Martínez López. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Vaya presentación, gracias, Víctor. Bien, bien. Aquí en una bodega, la verdad que es muy representativa y muy simbólica para mí, y muy contento de estar aquí contigo hoy. Muy bien, cuéntanos aquí, en este entorno tan bonito de Santa Cruz de Alpera, esta bodega, ¿por qué es importante para ti? Pues para mí Bodega Santa Cruz de Alpera ha sido uno de los pilares de mi carrera profesional desde que empecé con Social Goyap, con mi agencia de marketing digital, porque fue la primera bodega con la que empezamos a trabajar en Social Goyap en 2016. Recuerdo que me llamaron a algo así por junio, julio, y ya empezamos a trabajar en agosto de ese verano, un poquito antes de la vendimia, y para mí esto es esta zona en la que llega la uva procedente de cuando llega con los camiones y eso que llega a la bodega. Para mí es un lugar simbólico porque aquí he pasado muchos veranos y por eso quería que este lugar era el mejor para significar un poco esta entrevista, porque para mí tiene mucho valor esta bodega, sentimental sobre todo y profesional. Claro, que hoy vamos a hablar precisamente, estamos básicamente de celebración porque vamos a repasar una década de empresa. Madre mía. 10 años, 10 años con una empresa en España, imagínate. Bueno, tú que también tienes empresas, sabes de lo que estamos hablando. Lo duro que es. Aquí en Santa Cruz has vivido, me decía, viniendo 9 vendimias. 9 vendimias. Pues al final hemos pasado a vendimia, tanto fuera en campo, hemos visto cómo se hacía el vino, cómo se recogía por la noche, de madrugada, lo hemos grabado en la cosechadora, encima de la cosechadora, para que se viera exactamente el momento de la noche. Luego aquí también, hemos grabado también cómo se hace el embotellado. Hemos grabado todo lo que se refiere a cómo se crea el vino desde la viña hasta que luego llega a la botella y lo tenemos aquí, como en una copa. Pues bueno, la verdad es que es una alegría que los que nos puedan escuchar nos acompañen en este repaso que vamos a hacer desde los inicios hasta la más pura actualidad. Y empezando por el principio, evidentemente, me gustaría preguntarte cómo recuerdas esos primeros años, cómo empezó todo Social Goyap. Sí, bueno, al final Bodega Santa Cruz de Alpera, por así decirlo, llegó un poquito más tarde, pero yo recuerdo empezar Social Goyap en el momento que yo acabé la carrera en Madrid. Yo estudié en la Complutense de Madrid, estudié periodismo, como tú. Y nada, acabé la carrera y me salió la oportunidad en ese momento había acabado un máster también de economía y me salió la oportunidad de trabajar aquí en TV Almansa. Sí. Y bueno, dije que sí. Que antes de trabajar en TV Almansa también trabajaste en Madrid, ¿no? En un diario también bastante importante. Sí, ya te lo comentaré un poco más adelante, pero sí que la verdad es que ahí ya es cuando sientes que formas parte de un sitio como Marca, como As. Claro. Economista también estuvo trabajando unos meses y al final eso te da una perspectiva de todo, de decir, madre mía, lo que se puede llegar a cocer en una gran capital o en un periódico tan importante como a nivel nacional, ¿no? Claro. Y bueno, ya te digo, me llamaron para trabajar en TV Almansa y ese verano, luego ya cuando se acabó el contrato, porque yo cubría una baja de maternidad de Ana, una chica que trabajaba en qué fuerte, sí. Que ya no sé dónde trabaja ni nada. Creo que es profesora Ana Garrido. Sí, Ana es profesora, sí. Y nada, luego cuando se acabó el contrato con Televisión Almansa y se acabó la baja, ya Ana volvió a su puesto. Pues a mí me contactó Correduría de Seguros López Torrijos, que fue, le debo ser mi primer cliente, le debo todo, a día de hoy siguen siendo clientes, es muy importante para mí porque es la empresa familiar.
Y bueno, yo empecé a gestionar redes sociales también de López Torrijos. Bueno, pues al final en aquel momento, 2014, pues imagínate, ¿no? Al final Photoshop apenas tenía conocimiento de cómo hacerlo, Claro. los diseños. Sí que es verdad que al haber hecho periodismo se me daba muy bien comunicar y escribir, pero a la hora de pues el montaje de fotografía y demás, pues ya fui poco a poco aprendiendo a hacer todo, pues como te habrá pasado, pasado a ti, ¿no? Claro. Me contabas también que en esos inicios pues hay diversas anécdotas, ¿no? Una de ellas que me contabas que me parece muy interesante es que tuvimos la suerte, ¿no?, de que el valor se quedara aquí en Almansa y que empezara desde aquí, porque tú podrías haber acabado en los confines de la tierra, como se dice. Bueno, esto no lo sabe nadie. Yo creo que no lo sabe ni mi madre. Cuando me escuche esto Qué bueno. se va a quedar, vamos, se va a quedar flipada. Resulta que, claro, una vez que yo estaba trabajando con López Torrijos y ya empezaba pues a llevar más el tema de redes sociales, en ese momento me surgió una oportunidad para dar clase de español en China. De hecho, fue una escuela de español en Chengdu, en el sur de China. Me llamaron, hice la entrevista y yo, bueno, pues estaba en la posibilidad de irme para allá. Recuerdo que pagaban $1.000, $1.200 al mes. Claro, comparado con lo que había en ese momento en España, que eran bueno, el salario mínimo, entrevistas de trabajo de 300 euros, 400 euros, y claro, me llegó esa oportunidad. Yo también estaba con el tema de redes sociales, pero justo cuando yo tuve la entrevista, al poco, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar con el tema de una firma de calzado muy conocida aquí en Almansa, que es Luis Gonzalo. Y bueno, pues subí a hacer la visita, pude hablar con Luis, Gonzalo y demás, y bueno, pues al final ellos apostaron por mí y fue como la segunda empresa de Almansa que apostó primero por Javier Martínez, sí, que al final yo era Social Way Up y Social Way Up era Javier Martínez, ¿no? Sí. Entonces eso fue como un momento en que le dije, vale, si apuesto por redes sociales de verdad y hay gente que ya confía en mí, pues lo de China, pues hombre, para más adelante. Claro. Más adelante, que han pasado 10 años, y siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera salido para adelante? Pero bueno, al final la vida es así, hay que tomar decisiones, tú bien sabes, y al final, fíjate, los caminos llevan hacia otro lado que yo desconocía. Sí. No sé qué hubiera pasado si hubieras acabado en China, digo, pero en Almansa sí que sé que hubiera pasado, y es que nos hubiéramos quedado con muchas empresas huérfanas en el tema de redes sociales y nuevas comunicaciones, porque al fin y al cabo, lo hablaremos más adelante, has tenido ahí un impacto muy grande en muchísimas empresas. Pero antes de llegar a ese momento, quiero que nos cuentes también otra anécdota, sobre todo para los jóvenes emprendedores, los que están empezando, que sepan cómo es empezar, con un paquete de folletos, ¿no?, repartiéndolo. Sí. Cuéntanos esa historia. Sí, bueno, lo hemos comentado ahí un poco fuera de cámara, así como anécdota, ¿no?, de aparte de lo que te he dicho de China. Yo me acuerdo que cuando empezamos porque empecé con un amigo de la universidad, Social Way Up, un servicio de marketing. Claro, en 2013 se llevaba Facebook para personal y sí, Twitter para empresas. Entonces al final dijimos, bueno, pues vamos a hacer un folleto como que gestionamos las redes sociales de tu negocio, Facebook, Twitter, te llevamos el SEO, le metíamos todo en el folleto, hicimos un folleto que lo metíamos todo, ¿no? Y recuerdo que pues imprimí unos 100, 150 folletos, y como yo iba mucho a Valencia, porque mi hermano estaba allí y a mí me gustaba mucho Valencia, que es la ciudad en la que también tengo mi casa allí, y para mí es como Almansa, ¿no? Y se la siento ya como mi casa. Pues al final dije, bueno, pues voy a empezar a repartir folletos por allí para que las empresas que no saben lo que es el marketing digital, porque no se sabía en ese momento lo que era, sepan para lo que les puede servir, ¿no? Y recuerdo, pues eso, 2014-2015, irme por la Gran Vía de Valencia, y muchas empresas no querían saber nada, estamos mal, vamos a cerrar. Claro, en ese momento España estaba económicamente, pues no estaba muy allá. Entonces, nada, pues como te comentaba, llegó un momento que después de 3-4 días yo repartí los 100 folletos, ¿no? Sí. Y recuerdo que dije, pasan 2 días, pasan 3 días. Me llamaron 2 empresas, y una fue para una clínica de fisioterapia para llevarle la cuenta de Twitter, y luego me llamó otra tienda de maquillaje, creo que fue, y estuvimos negociando un poco el precio, y querían que lo hiciera por nada, no sé si eran 20 euros al mes o algo así. Ya sabes cómo estaba en aquel momento, ¿no?
Entonces al final es como anécdota, ¿no? Porque al final estás 3, 4 días visitando empresas y en ese momento nadie veía potencial a lo que iban a ser las redes sociales y a lo que ha llegado ahora, ¿no? Ese es uno de los retos a los que te enfrentaste, ¿no? Romper la barrera y empezar a derribar mitos y puntos de dolor que la gente tenía por redes sociales por puro desconocimiento. Y me imagino también, bueno, intentar meter cabeza en un mundillo en el que al fin y al cabo, pues hace 10 años eras más joven y no eras tan experto como ahora. Claro. ¿Qué más retos te pudiste encontrar ahí en el principio Pues que recuerdas? al final, sobre todo, es lo que acabas de comentar, la concepción que había en ese momento de lo que eran las redes sociales, pues al final se veía como Facebook y Twenty antes pues para subir tus fotos personales. Claro. Pero el punto en el que las empresas veían como un escaparate para anunciarse, no había llegado todavía a ese punto. Eso llegó 5, 6, 7 años más adelante, ya con la pandemia. Entonces, claro, para mí era el mito o el problema, el hándicap de ser más joven, de acabar de terminar la carrera y, claro, en la universidad, ni en el colegio ni en el instituto te enseñan a cómo montar una empresa, cómo tienes que hacer las facturas, cómo tienes que hacer la declaración trimestral de IVA. Ya al final mi padre me echaba una mano. Al final, al tener también en mi familia empresarios, mi abuelo, mi tío, mi padre también que estaba en la empresa familiar, me ayudaron mucho. Entonces, al final ha sido todo, día a día iba descubriendo cosas nuevas. Y yo decía, pero bueno, es que esto al final cada día hay algo distinto. Y pues eso un poco, se juntaron muchos problemas a los que tuve que ir solventando sobre la marcha. Eso es. Y esa misma capacidad de innovación, que también hablaremos ahora más adelante, me comentabas también que sucedía que la gente pues a lo mejor consideraba que podías llevar las redes sociales por una limosna, que no se utilizaba Instagram para nada, por ejemplo. ¿Qué innovaciones has visto? ¿Cómo ha cambiado el mundo de las redes sociales, de la comunicación digital y del marketing desde hace 10 años hasta ahora? Pues para empezar, ahora ya cualquier autónomo o empresa sabe lo que es Instagram o sabe qué puede ofrecerte de cara a mostrar tu negocio, tu actividad en redes sociales. Antes no se sabía. Yo recuerdo cuando visitaba a los primeros clientes, que les tengo muchísimo cariño, pues me acuerdo de Amparo de Clínica Zafrilla, que la quiero muchísimo porque fue de las primeras personas que apostó por mí. Aparte de José María López Torrijos y Luis Gonzalo, por ejemplo, Ignacio de Salones Ramona ha sido una persona que confió en mí desde el primer minuto. Y yo recuerdo cuando le enseñaba Instagram me decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Porque claro, Facebook ya se conocía más. Pero Instagram, yo creo que la Ramona, Salones Ramona, fue de las primeras empresas de Almansa que empezó a tener Instagram y empezó a sacar el contenido que hacía en las bodas a mostrarse en Instagram. Y pasó de cero. De cero a lo que tiene ahora, que al final tiene un perfil trabajado, que hay meses que ha llegado a tener 100.000 visualizaciones. Pero claro, eso ha sido el trabajo de 10 años y de que las redes sociales han evolucionado hasta el punto en el que todo el mundo sabe lo que es, pero antes nadie lo conocía lo que era. Esa innovación que, bueno, Social Huella pues ha sido en todo momento punta de lanza en Almansa. Ahora, ¿cómo te sientes, o bueno, mejor dicho, cómo te sentiste cuando empezaste a notar que estabas liderando como una especie de revolución comercial y en Almansa en este aspecto? O sea, ¿cuándo notaste que las cosas se estaban haciendo bien? A ver, podría decirte muchos momentos. Al final tocas puntos clave. Quizás cuando yo más empecé a notar que podíamos llegar muy lejos fue también a raíz de la pandemia, de empezar a ver que los clientes necesitaban cada vez más de la parte digital y la parte online. Pero antes de la pandemia, 2017, 2018, 2019, sí que había ya una concepción ya de que era necesario estar en redes, aunque sea como ya algo como más, bueno, como escaparate, ¿no? Pero ya para muchas empresas ya el clic de ser necesario ya empezó a partir de 2020 con la pandemia sobre todo. Sí, me comentas también que el boca a boca, ¿no? Al fin y al cabo eso es algo que sobre todo a los que empiezan les da muchísima alegría en aquellos tiempos. Claro, al final, imagínate, tú que también tienes un negocio, sabes de lo que es. Al final que te llame una bodega y te diga, pues me ha dicho el comercial o el gerente de esta bodega que le está llevando la página de Facebook y la de Instagram y oye, quiero que nos veamos y comentemos cómo podemos sacar adelante este proyecto que tenemos entre manos. Y para mí, claro, al final eso era, ¡guau! ¡Qué bien!, ¿no? Que al final hay gente que cree en mí y bueno, yo creía en mí, siempre he creído en mí desde el primer momento de que yo me fui a Madrid a estudiar, tenía claro que yo podía hacer cosas,
Pero claro, siempre hay momentos que te derrumbas, ¿no? Siempre hay veces que dices, voy a poder hacer esto, voy a poder llevar a cabo este proyecto, entonces... Pero bueno, al final sí que es verdad que la confianza y el sentir que los clientes te sientan cerca e involucrado, para mí ha sido siempre fundamental. De ese esfuerzo de repartir folletos, de viajar a otras ciudades, de empezar con otros negocios, de aquellos mimbres, estos cestos que se dice. ¿Cómo te sientes ahora en la actualidad, después de 10 años? ¿Cómo te sientes al ver que la empresa que has forjado es la agencia de marketing de referencia en Almansa? Pues yo al final, te voy a ser sincero, o sea, yo creo que no se valora nunca. Yo en ese aspecto, siempre al final el proceso, yo creo que hay veces que no se disfruta lo suficiente. Si a mí hace 10 años me hubieran dicho, pues vas a tener una agencia de marketing, vas a tener oficina en Almansa, en Valencia, vas a tener un equipo de personas a tu lado que van a sacar los proyectos. Yo cuando estaba empezando a ir repartiendo folletos en Valencia o aquí en Almansa, en La Corredera, eso no lo piensas. Pues al final te sientes orgulloso mirando para atrás, pero en el día a día no te vas dando cuenta de cómo puedes llegar a hacer ciertos logros o ciertos hitos que al final hacen que poco a poco estés posicionándote bien. ¿Sigues teniendo hambre? Por supuesto que sí. Al final yo creo que eso viene innato. Sí. A ver, hay no te voy a decir que no, y lo sabes, de sobra. Hay temporadas pues al final que tienes menos energía, que tienes a lo mejor algún problema personal que te puede afectar más, ¿no? Y te quita un poco más de energía de tu trabajo, pero para mí la energía que yo le he puesto a Social Way Up y a este proyecto, que para mí al final me ha dado de comer a mí y a más gente, para mí es un orgullo, ¿no? Entonces, sí. Y el hambre yo creo que también surge de la cabeza de uno y de la necesidad de querer más siempre, ¿no? Querer más y sobre todo pues, querer dar todo de ti a nivel profesional. Eso es algo que siempre he intentado hacer desde que me fui a Madrid a estudiar y darlo todo siempre en cada momento y darlo todo también con cada cliente, ¿no? Que eso es lo que también aporta ese valor añadido. Aparte es que a mí, yo cuando estoy con un cliente disfruto estando con un cliente. Yo disfruto que me cuente el vino que va a sacar, en qué país lo quiere vender, cómo va a ser la etiqueta, cómo quiere hacer el vídeo de la vendimia. Yo de verdad siempre he disfrutado eso. No me ha importado, hay días que yo he trabajado 20 horas, he dormido 4 horas, me he levantado a seguir editando un vídeo, pues como te habrá pasado a ti con muchos proyectos, ¿no? Entonces por esa parte creo que esa energía y ese hambre del que me comentabas sigue intacto. Y si me quedan 30 años de seguir trabajando hasta que me jubile, esperemos, que son los que me quedan, yo voy a seguir igual. Dentro de todo este ecosistema que ha generado y en esta evolución evidentemente hay un pilar y hay una parte fundamental, ¿no? Y es que os habéis especializado desde Social Way Up en lo que es marketing, comunicación de bodegas y de todo este mundo enológico. Cuéntanos un poquito de ello, al fin y al cabo, porque has participado en un montón de cosas, un montón de bodegas, es un mundo muy interesante. Claro, pues ahora que lo dices y repasando un poco lo que se había hecho con bodegas, me ponía a contar, ¿no?, las bodegas con las que había trabajado desde 2016, que empecé a trabajar con Alpera, y al final te pones a contar proyectos y bodegas, denominaciones de origen, y al final te surgen más de 10, 15 bodegas, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que había días que solamente diseñábamos contenido para bodegas, sí, sobre vino, sobre vídeo relacionado con vino. Entonces, al final, eso nos llevó a posicionarnos como agencia de referencia en marketing para bodegas, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha dado un plus, porque al final el vino es un producto, es bonito. Sí. Al final, pues sí que es verdad que cuando hacemos las sesiones de fotos, de vídeo, pues la verdad es que es un producto bonito de ver y a mí me ha hecho mucha ilusión siempre. Y al poco a poco ver que las bodegas sigan confiando en Social Way Up, pues era el momento para decir, ¿por qué no tirar por este nicho? Obviamente, trabajamos con todos los sectores que hagan falta, pero siempre las bodegas nos dan un plus para poder crecer en determinadas zonas, para llegar a Alicante, para llegar a zonas de Cuenca, para llegar a bodegas de Valencia también. Entonces, al final eso nos ha hecho que podamos tocar proyectos de clientes a los que yo en 2016, cuando empecé aquí a hacer fotografía y vídeo en la tienda de Bodegas Santa Cruz de Alpera, no me imaginaba que podíamos llegar. Sí. Para una bodega la comunicación, y más en siglo XXI, para todos es esencial, ¿no? Pero para una bodega casi que más, ¿no? Por la exportación, por todo lo que significa y las ventas hacia el exterior, ¿no? Claro, al final las bodegas, yo creo que sobre todo a raíz de la pandemia, sí,
entendieron que la comunicación era clave para su futuro, ¿no? La comunicación y el marketing. De hecho, el boom más allá de 2018 de bodegas fue a partir de 2020-2021, es cuando ya empiezan a llamarte más, sobre todo con la pandemia. Queremos vender online, queremos poder enviar los vinos al resto de España. Y luego querían mostrarse porque ya veían que otras bodegas de otras denominaciones de origen ya tenían sus redes sociales. Entonces al final era como, vale, si él lo tiene, yo también lo quiero tener para mi bodega. Entonces era un poco, ese fue yo creo que el punto de inflexión tanto para las bodegas como para muchos sectores a nivel digital y a nivel online, de que tenían que mostrarse sí o sí lo que eran y lo que querían hacer en redes sociales y en su página web. Sí, siguiendo hablando de vinos y demás, pues bueno, Denominación Origen Almansa, Ruta del Vino Almansa, también has participado, has tenido ahí una buena colaboración. Sí, para mí ha sido un orgullo poder trabajar los vinos de mi pueblo, los vinos de Almansa, poder hacer campañas de promoción a nivel nacional de Denominación Origen Almansa durante todos estos años, y ahora con Ruta del Vino igual. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de eso. Al final, que confíen en ti es el mayor aliciente, y por eso a mí siempre me ha dado igual las horas, los fines de semana que hubiera que hacer. Entonces, es un poco que yo he sentido que al cliente, y quizá no ha sido, hay veces que tiene su parte buena y su parte mala, pero yo al cliente he intentado siempre decirle que sí a todo. Entonces, para que el cliente a mí sintiera que yo también estaba involucrado con ellos. Entonces creo que ese ha sido un punto también que ha hecho que entre todos pudiéramos mover mucho más todo tipo de vinos para bodegas y para Denominación Origen Almansa. Yo te digo, por ejemplo, hemos estado en salones de vinos en Madrid, en Albacete, organizados por la DEO Almansa, y para mí era un orgullo estar en Gran Vía haciendo fotos a las bodegas, subiendo el contenido a redes sociales. Venían también representantes políticos, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba Paje, pues aquí también estaba el alcalde, estaba Paco Núñez. Entonces siempre ha sido algo que la DEO Almansa siempre ha sido un proyecto que a mí me ha dado muchísima ilusión trabajar. Y con Ruta del Vino Almansa lo mismo. Al final es una manera de poder crear que la riqueza que tiene Almansa, el potencial que tiene a nivel de gastronomía, de vino, de turismo, de todo lo que se puede hacer, pues podamos poner nuestro granito de arena, aunque todo eso tenga más visibilidad. Claro. Y si algo se ve, estoy seguro que al final va a acabar viniendo la gente a verlo, de Valencia, de Alicante, de Madrid, porque es que gusta. Sí. Que he visto que cada vez hay más visitas, que hay gente que viene a visitar Almansa en los últimos años. Y genera riqueza, que es la parte, al fin y al cabo, el kit de la cuestión en este caso. Me gustaría también preguntarte por otra anécdota relacionada con el vino, me lo comentabas, precisamente con Santa Cruz de Alpera, una visita ahí muy curiosa a un galeón. Sí, bueno, eso fue en 2022. El buque Juan Sebastián Elcano, el buque de la Armada Española, pues eligió al vino emblema de esta bodega, de esta gran bodega, que es Bodega Santa Cruz de Alpera, eligió Gol Rupestre como el vino que iba a llevar en la tripulación y todos los eventos para tener como vino de referencia. Y bueno, nada, me llamó el presidente de la bodega en aquel momento, José Joaquín Fernández Navajas, que la verdad es que también él se ha portado siempre muy bien conmigo. Y nada, me comentó, tenemos que ir a Santander 2 días, vamos a hacer todo el tema de la cobertura de fotografía, de vídeo, de sacar contenido en redes sociales, porque al final también es algo que a los alperinos también les gusta ver su vino, ¿no? Entonces al final era como una manera de lo que estaba haciendo Alpera y la bodega, que se supiera a nivel nacional y a nivel internacional, porque al final era un vino que estaba en un barco que iba a recorrer el mundo entero. Entonces, para mí, estar esos 2 días en Santander con la bodega, representando a la bodega y trabajando para la bodega, fue un auténtico orgullo, la verdad. Volviendo a lo que es la evolución de la empresa y en este camino que habéis llevado durante ya una década que estamos celebrando para llegar a ser esta agencia de marketing de referencia, pues básicamente en la comarca, porque ha trascendido un momento también clave, llegó en el 2021, ¿no? A nivel empresarial, que fue cuando por primera vez os asentabais a nivel físico en una oficina. Sí, porque al final, bueno, se empieza en casa, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a gestionar las redes sociales de López Torrijos o de Luis Gonzalo, pues yo estaba en casa con el ordenador, con un teléfono Huawei que tenía, que hacía buenas fotos dentro de lo que cabe. Y bueno, los primeros años fue así.
Al final yo salía mucho a ver a los clientes, qué campaña vamos a hacer para San Valentín, para hacer un sorteo ahora en redes sociales para subir seguidores. Pero el punto de inflexión llega cuando después de la pandemia yo ya tengo un equipo de personas conmigo que ya tenemos que tener un sitio físico para trabajar y para que los clientes vengan a vernos y a reunirse con nosotros y no estaría en casa, ¿no? Claro. Se requiere valentía para hacer ese tipo de inversiones, tanto oficina, material y demás. Tú lo sabes, que al final no es fácil. Al final yo siempre he intentado todo lo que yo sacaba de posible beneficio de lo que te da un cliente u otro era reinvertirlo constantemente. Los primeros años era reinvertir constantemente en tu negocio y fíjate, yo creo que el hecho de estar siempre como al límite, ¿no? De si ganas 500 euros este mes de más, voy a invertirlo en un ordenador mejor, en una cámara mejor, en un teléfono que me haga mejor las fotos, en el programa. Eso hace que al final nunca pierdas la gana de trabajar y la gana de seguir hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que esa energía también viene de ahí, ¿no? De intentar estar constantemente reinvirtiendo y pensando siempre un poco en el medio plazo, por lo menos, ¿no? Claro, vivimos en unos tiempos donde eso no existe, ¿eh? Donde lo que queremos lo queremos instantáneo, se están acostumbrando a las nuevas generaciones a tenerlo todo ya y sin esfuerzo, y esto de pensar en adelante es complicado. Pero eso ya es cultural, ahora se vive en un momento de la inmediatez, ¿no? Del corto plazo, que el reina el corto plazo, y la verdad es que es una pena. Tú al final, si tú vas a cualquier universidad, nadie quiere montar una empresa, porque al final lleva muchos problemas y muchos sacrificios. Entonces, pues la gente pues a lo mejor pues ahora quiere ser youtuber, o quiere ser futbolista, o quiere ser funcionario, o quiere ser policía. Entonces yo creo que ese cortoplacismo que hay ahora, pues al país tampoco le viene nada bien, porque al final lo que crea la riqueza de verdad es que haya en pequeñas y medianas empresas que tengan proyectos a medio y largo plazo que sumen a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que la visión a corto plazo no es buena para montar un proyecto, porque claro, la gente hay veces que monta una startup o una pyme y piensa ganar ya 3.000 euros, 4.000 euros ya todos los meses. Entonces, claro, eso es muy difícil. Depende del producto que tengas. Entonces, yo creo que todos, si en algún momento se pasa por la cabeza ser autónomo, pues es igual también que sacarte una oposición, ¿no? A lo mejor pienso que vas a estar 2 años estudiando mucho o 3 años, o a lo mejor lo sacas a la primera. Pues yo creo que con un proyecto empresarial es lo mismo. Lleva muchísimo esfuerzo y sobre todo quitarte muchas horas de sueño. Totalmente, muchísimas horas de sueño, muchísimas horas de vida personal que se invierten también en carretera, en vías del tren, ¿no? Porque tú estás, al fin y al cabo, pareces un Rolling Stone, estás más asfalto que un grupo de rock. A ver, yo tengo clientes que yo que les digo, vamos a ver, ¿cómo lo hacéis para estar cada día en una ciudad distinta? Y hay veces que cansa, pero bueno, es que yo al final lo he visto de pequeño en mi casa y yo siempre tenía claro que si quería crecer también tenía que apostar también por clientes de fuera de Almansa, ¿no? Creo que te da un plus, creo que también puedes diversificar, creo que también te viene bien saber cómo se comporta cada empresario en una ciudad distinto. No es lo mismo una ciudad muy grande como Madrid, que a lo mejor ya cuando tratas con un empresario que puede trabajar en Almansa es distinto, también a la hora de concebir muchas cosas. Entonces creo que me ha dado un plus también traer ideas de fuera a Almansa en ese aspecto, sobre todo en los primeros años, ¿no? Cuando empecé a trabajar con clientes de aquí de Almansa. Ciudades así en las que hayas trabajado, que tengas proyectos. Claro, al final, por ejemplo, pues hemos trabajado proyectos en Bilbao, hemos trabajado en Madrid, por ejemplo, seguimos teniendo clientes y yo sigo yendo a Madrid todos los meses a visitar clientes, a estar con ellos. Y luego también lo que más valoramos, aparte de que puedas ir a estar con ellos, es el trato día a día por teléfono, estar con ellos encima del proyecto, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, pues Zaragoza, hemos estado en Cuenca, en Madrid sobre todo, en Alicante, hemos hecho muchos eventos de vino, en Valencia también. Ahora ha surgido también un proyecto muy chulo en Valencia con un proyecto de limusinas también. Entonces, al final, bueno, pues en Jaén también hicimos un proyecto una vez. No sé si me escapa alguno más. En Valladolid creo que también hubo una temporada que hicimos algo con alguna bodega.
Entonces, al final, yo siempre he estado fuera. No Sí. sé si eso ha sido al final, a la larga, bueno o malo, pero yo me he pasado horas y horas y horas en el coche. Al fin y al cabo es como un rayo de esperanza porque en ciudades pequeñas o pueblos grandes que se dice, donde hay a lo mejor un movimiento de emprendedor y de empresas, la gente está empezando a entrar en pánico porque ven que se cierran los negocios presenciales. Pero yo creo que a lo mejor no se están dando cuenta de que se puede ser de una de estas ciudades pequeñas y estar trabajando con clientes de fuera. Y eso a lo mejor es un rayo de esperanza para todas estas ciudades. Yo creo que sí. Al final, muchas empresas de Almansa que a lo mejor tenían su tienda o una tienda pequeñita y han dicho pues vamos a apostar por vender fuera también. Al final es una manera de que tú puedes vivir en Almansa perfectamente y puedes trabajar con clientes de fuera. Entonces yo creo que sí es verdad que se nota como un poco en el ambiente, ¿no? Pues que los pueblos al final pueden quedarse un poco atrás en ese aspecto, pero yo creo que el que quiere vivir aquí puede vivir de maravilla y puede aspirar a cosas saliendo fuera, moviéndose fuera también, incluso con su proyecto aquí en Almansa, estoy seguro. Sí, no los estás mencionando por no entrar en materia, a lo mejor muy en materia, pero yo sé que tú has tenido proyectos comerciales en los que has llegado a multiplicar la producción, la exportación de tus negocios. Entonces me gustaría preguntarte por un consejo también, que es que, ¿qué consejo le damos a todos estos comercios que están viendo incluso las nuevas tecnologías todavía como un enemigo? Que es que se escucha siempre la misma frase, Javi, se dice, es que ahora la gente compra por internet, pero esos negocios siguen abriendo por la mañana la reja, bajándola y no se complican. ¿Qué consejos les damos? Yo el consejo que doy el primero es no pensar en la tecnología y pensar en la inteligencia artificial ahora como un enemigo, sino como algo que te va a ayudar en tu negocio. Estoy seguro de que lo que se puede hacer ahora a nivel de comunicación con WhatsApp, de poder que una empresa que vende gafas aquí, una óptica que está aquí en Almansa, puede estar encima del cliente las 24 horas. A la hora de, pues he salido esta Ray-Ban que igual te gusta porque te llevaste el año pasado esta gafa, te la puedo enviar si estás en Madrid. Entonces yo creo que se tiene que perder un poco el miedo a vender en Amazon, a vender en Instagram Ads y sobre todo a implantar la inteligencia artificial. Lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Cómo ChatGPT puede ayudar a los procesos de cada negocio a la hora de analizar competidores, a la hora de prepararte un presupuesto para poder saber si voy a comprar esta marca de relojería o de gafas, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que perder el miedo y sobre todo tener el foco claro en que si quieres que tu negocio sobreviva, tienes que estar con el foco 100% en tu empresa, ¿no? Y creer en él y creer en ti, porque yo estoy seguro que al final la gente que apuesta por su negocio y lo da todo por ello, al final sale adelante. Y si hay menos ventas a nivel local de visitas a la tienda, se pueden recuperar por otro lado perfectamente. Yo estoy seguro que depende de la energía y de cómo tú enfoques los nuevos cambios que están habiendo a nivel comercial, sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías. Y sobre todo teniendo claro y subrayando, bueno, de empresario a empresario, que si no la luchas tú por tu empresa, difícilmente va a venir del cielo, ¿no? Esa ayuda y a veces mucho menos desde la administración pública, que cuesta. Claro, al final tienes que pensar que estás solo. Cuando tú eres autónomo y pones en marcha una empresa, tienes que pensar que estás solo. Yo he tenido la suerte de que he tenido gente que me ha ayudado muchísimo estos años. Mi padre, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en los últimos años también con el tema de la gestión de la empresa. Pero tienes que entender que al final el que da la cara, el que toma las decisiones finales, eres tú. Al final tú aciertas, te equivocas y al final los sustos vienen, pero es que hay que estar preparados para ello. A lo mejor de repente estás en tu casa comiendo, toca el cartero, te llega una carta de Hacienda y ¿qué haces? ¿La abres? ¿No? Sí. Entonces al final para eso tenemos que estar preparados y saber que estamos solos para todo lo que venga. Comentabas el tema de la ayuda de las administraciones, pues a ver, ya lo sabes, poca y nada, ¿no? A la hora de contratar, nula, tampoco. O sea, no ha habido
a nivel autonómico es muy difícil conseguir ese tipo de ayuda, mucho papeleo, muchos requisitos. Entonces, claro, es muy difícil que si piensas que te van a ayudar o vas a tener ayudas públicas, es muy difícil que tu negocio salga adelante. Pienso que lo que tienes que pensar es poner el foco en estar tú con tu energía al 100% para salir adelante y con todo lo que te venga. De esas ayudas que, bueno, de vez en cuando ha venido alguna, pero sobre todo yo, pues, cogiendo el guante, pues después de la pandemia, el tema del kit digital, ¿no? Vosotros sabéis también gestionar un porrón de este tipo de ayudas. Sí, aparte lo comentábamos ya con la tinta de Almansa y lo estoy moviendo en 2022. Sí, perfectamente. Sí. Y bueno, pues habrán sido más de 50 proyectos. Yo creo que habremos llegado a los 80 proyectos. ¿Cuál es el problema de la salud del kit digital? Que estaban mal diseñadas la gestión de todo, ¿no? Porque al final lo que pasó fue que los agentes digitalizadores tuvimos que hacernos cargo de todo el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que me dices, vale, tengo el kit digital y durante un año me vas a llevar las redes sociales. Vale, yo tenía que llevarte las redes sociales durante un año, recibir una parte, un 30-40% de esa cantidad, que era un precio por debajo de mercado, a los 4, 5, 6 meses, y luego a los 12, 15 meses recibir la cantidad restante. Entonces tenías que poder aguantar, tener un poco de riñón, por así decirlo, para poder aguantar. Claro, yo había un momento que había 8, 9, 10 proyectos, si llegaban más, yo no podía asumirlos. Claro. Se nos puso sobre la mesa tener los ICO, pedir ICO, pero claro, endeudarme más para sacar adelante proyectos que me iban a pagar tarde y no sé cuándo, pues al final hubo un punto en que había meses que no podíamos absorber proyectos de kit digital. Claro. Eso ha sido un poco lo que ha pasado con el kit. Ahora ya poco a poco se fue un poco poniendo al día el tema de los pagos y eso, y la verdad es que ha funcionado mejor al final, pero el 2022 y 2023 fue un desastre. Sí, bueno, fíjate que iba para 2 años lo que era el plan y al final estamos ya 4 o 5 años que siguen prorrogando porque se han dado más ayudas de las que se puede gestionar, básicamente. Más o menos. A ver, lo importante es que esos fondos europeos que llegaron después de la pandemia se puedan gestionar bien, pero se podía haber hecho de otra manera. Ahora ya a todo lo pasado, ¿no? Es fácil decirlo, ¿no? Pero yo creo que si siguen llegando, creo que todavía hay alguna convocatoria abierta. Sí. Y se pueden seguir todavía poniendo en marcha proyectos de kit digital, pero nosotros ya con el volumen de trabajo que tenemos hay muchos proyectos de kit digital que ya no podemos estar con ellos porque no nos permite, sobre todo los plazos que te da después para monetizar el proyecto. Muy bien. Otra de las cosas que realmente suponen un gran esfuerzo a nivel empresarial, bueno, y en toda esta vida y en el marketing digital es la innovación, ¿no? Constantemente estar viendo qué es el nuevo tren, qué es la nueva manera, los nuevos mecanismos, herramientas. Eso supone un gran esfuerzo, ¿no, Javi? Obviamente, al final yo no sé cuántos másteres he hecho. Esto ya he perdido la cuenta de marketing. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, claro, tenemos que apostar por eso. Al final, eso también va a ayudar a que los proyectos de los clientes puedan salir más rápido todavía. Entonces tenemos que incorporar todo lo posible que esté relacionado con la inteligencia artificial para que porque ya es una realidad, ya está aquí. O sea, ya no es como antes, que fue unos años que era Premiere para vídeo, Photoshop para fotografía. Ahora la inteligencia artificial te puede ayudar en todo. El otro día lo estaba comentando con mi compañero de Valencia, con Tomás. Lo hablábamos, madre mía, si es que esto había, creo que era una auditoría de SEO de una empresa de Valencia. Claro, cuando antes tardábamos 3 días, ahora en 1 hora, 2 horas, podíamos ya tener la información mucho más concreta. Obviamente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Yo he hecho artículos de vino con ChatGPT y me ha mezclado la uva tempranillo con la tintorera, y claro, cuando he visto los artículos te mete cada bomba que tienes que llevar mucho cuidado. Sí. Entonces yo creo que, por ejemplo, en este caso, aparte de formarte bien en los cambios que van a venir, tienes que saber gestionarla para que te ayude lo que tú quieres. Si la dejas a su libre albedrío, ¿no? Te va a dar problemas, ¿no? Entonces yo creo que la parte de innovación sí que todo aquel que quiera montar un negocio tiene que tener claro
pues que cada 6 meses va a tener que dar una vuelta a ver cómo funcionan los procesos, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Aparte de luego ya la parte de impuestos, de equipos, de recursos humanos, de equipos que tengas, de ordenadores, los programas que tengas, pero la parte de formación, eso es fundamental. Una parte fundamental de tu trabajo y de tu personalidad desde el principio, creo que podría decir yo, porque al fin y al cabo saliste de una facultad de periodismo, ¿no? Y subiste a reciclarte, ¿no? Ahí ya empezaste con esa renovación y con esa resiliencia. Ya, fíjate, yo tenía claro, yo soy periodista y siempre lo voy a decir, pero yo tenía claro que a mí me gustaba mucho el tema de la comunicación para empresas, porque al haber estado en El Economista trabajando, estuve 3 meses, que fue una época maravillosa estar en El Economista. De hecho, tenía el director, era Rubén Esteller, que era magnífico, aprendí mucho con ellos. Yo ahí me di cuenta de que me gustaba mucho el tema de la comunicación para empresas, ¿no? Me mandaban a ruedas de prensa de clientes o a eventos de Iberdrola o de Acciona, y a mí me gustaba, ¿no? El que me contaran cuánto era el beneficio que había tenido Repsol ese trimestre. A mí eso me gustaba, yo decía. Aparte de que también me gustaba el periodismo deportivo, y estuve luego trabajando en Marca y en As, y decía, ¿cómo puedo yo, la faceta esta que tanto me gusta, cómo puedo adaptarla a mí, a mi persona y a mi proyecto, ¿no? Vital y profesional? Entonces creo que esa parte de que me apasionara el tema porque al final las empresas también son personas. Yo siempre he sido para eso muy curioso, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando estaba en verano en Cullera, en el piso que teníamos con la familia, ¿no? Con mi abuelo, me contaba, pues yo era peluquero y luego fundé la correduría y le hacía los seguros a este cliente que estaba enfermo, y luego al final abrí una oficina en Albacete, y a mí eso me fascinaba. Que como una persona que está en Almansa puede luego ir creciendo en más ciudades, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Yo a lo mejor en la empresa familiar de seguros, López Torrijos, pues a lo mejor es lo típico, que hay una tubería de un cliente que se ha roto y ha hecho una derrama en otro vecino. Pues al final yo estaba acostumbrado a ver cómo ese cliente llamaba a mi abuelo o a mi tío o a mi padre, oye, tenéis que dar el parte al seguro porque esto me lo tenéis que solucionar ya. Entonces yo lo he visto como algo que a mí no me provocaba rechazo, a mí me gustaba. Claro. A mí me gustaba ver cómo ellos estaban al lado del cliente siempre. Entonces yo creo que es algo que a mí siempre me ha fascinado un poco el tema de la comunicación para empresas y la gestión de proyectos para empresas. Y yo creo que al final he podido juntar un poco las 3 partes de todo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y con todas las eslabones que hemos ido desgranando a lo largo de la entrevista, yo creo que una de las conclusiones al fin y al cabo es que lo que no se comunica no existe. Eso lo he tenido claro desde el primer momento. Fíjate, la primera empresa fuera de Almansa con la que yo trabajé en redes sociales se llamaba Escucha Más, está en Madrid. Y esta empresa vendía como productos para personas con discapacidad auditiva. Sí. Y teníamos nuestra cuenta de Twitter. ¿Vale? Teníamos nuestra cuenta de Twitter. Yo estaba estudiando, era el máster de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, y me salían unas prácticas para hacer ahí. Y claro, yo hablé con el CEO, que se llamaba Eduardo, y se llama, y le dije, tenemos que estar en Twitter, si no, no te ven. Y eso se puede aplicar ahora a Instagram, a TikTok, a todas las redes sociales que haya, ¿no? Entonces, al final de estar en Twitter, pudieron conseguir contactar con la Junta de Comunidades, la Junta de Castilla y León, para cerrar un acuerdo para poder vender sus productos para personas con discapacidad auditiva en Castilla y León. O sea, al final es que parece una tontería, pero eso al final lo que decía mucho Steve Jobs, ¿no? Sí. Cómo los puntos se van uniendo y no nos damos cuenta, y cómo una pequeña publicación de tengo este producto que puede ayudarte puede conseguir que llegues hasta este otro punto, ¿no? Entonces es fascinante cómo algo como mostrarte en una red social lo que te puede llegar a dar en el futuro. Claro, con que se materialice un 0,1%, ¿no? de la audiencia que pueden tener los negocios ya es un beneficio al fin y al cabo. Y no solo eso, yo creo que al final nunca sabemos todas las acciones que se toman en una empresa a dónde nos van a llevar, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que tener, como en el cóctel que tienes de tu producto, y estar constantemente encima y haciendo acciones y moviéndote y visitando clientes, llamando, porque eso al final no sabes dónde te va a llevar. De hecho, yo hace 3 años, después de la pandemia, estábamos grabando el primer reel que sacó La Tinta de Almansa. Totalmente, lo grabamos sí. en vuestra oficina,
Y 4 años después estamos aquí en Bodegas Santa Cruz de Alpera, pues al final no sabes dónde te va a llevar la vida. Desde entonces nos hemos llevado muy bien y al final no sabes dónde te va a llevar la vida ni las acciones que tomas. Y eso creo que a nivel empresarial a mí me encanta. No saber lo que me va a deparar el futuro, ¿no? Y no saber el mes que viene qué reto o qué proyecto voy a tener que hacer. Es una manera de mantenerse vivo. Yo lo escuchaba una vez en una entrevista, no me acuerdo realmente a quién, que decía, a ver, una persona de éxito, cuando más vivo me he sentido es cuando tenía que llegar a final de mes y miraba la cuenta del banco. Ahora que me va bien, la verdad es que me aburro más. Lo leía el otro día en una entrevista, José Elías, no sé si fue José Elías o Jesús Maduro, no lo sé. Pero lo que comentaban ellos era como que ellos no podían tener en la cuenta un exceso de liquidez porque eso les hacía no dormirse. Reinvertir todo, pensar dónde va a ser el siguiente movimiento, dónde vas a abrir la siguiente delegación, o sea, qué perfil de equipo te hace falta. Yo creo que eso es lo que hace que de verdad la empresa pueda moverse y crecer. Por eso creo que lo que decía, ¿no? Es decir, no tener un exceso de liquidez, tener liquidez, pero no en exceso, para poder tener esa sensación de si no me muevo, me quedo aquí. Totalmente. Y hay muchas cosas, muchas veces, y hay mucho falso mito en relación al empresario, ¿no? Muchas veces los curritos, que evidentemente a todos los que, pues bueno, hay cariño, pero hay veces que cobramos menos que los empleados y que se pasan épocas malas y que eso no se sabe. Claro, al final la gente en general se queda con lo que ve, ¿no? ¿Qué te puedo decir de esto? Sí es verdad que, claro, esto al final el equipo no lo sabe, pero hay temporadas en las que te tienes que apretar el cinturón y tampoco para crear una sensación de miedo, pues hay meses que son malos. Hay meses que yo he cobrado menos que empleados que yo tenía. Entonces, y eso no iba yo diciéndolo por ahí ese mismo mes. Pues yo este mes he cobrado menos que tú y la empresa es mía. Me callaba. Pero claro, luego también es verdad que luego eso el empleado tampoco lo ve, que no lo tiene que ver, ojo. Pero sí que es verdad que al final eso ya creo que va en la nómina de cualquier empresario, saber que hay meses que se van a dar mejor y otros que se va a dar peor. Pero claro, sí que hay un mito ahí de que parece que todos tenemos que ir aquí en un Jaguar, tenemos que tener una mansión en Alicante y no es así. Al final somos personas normales y con sueldos normales que al final lo que queremos es luchar para seguir adelante y tener nuestro proyecto y que siga. Eso es, porque al fin y al cabo hay cosas que trascienden más allá del dinero y es una mentalidad que solemos tener, ¿no? Que es sacar ese proyecto, sacar algo que es tuyo, al fin y al cabo. Y lo que me lleva a pensar también que decías, a mí me gusta no saber lo que va a venir en el futuro, pero Javi, no sé tú, pero yo estoy cansado de días históricos, de pandemias, de inundaciones y de todo. Por ejemplo, que tú estabas ahí en Valencia, la Dana, ¿cómo la viviste? Pues la Dana, fíjate, claro, al final yo como estoy siempre entre Valencia y Almansa, yo toda la semana siempre venía aquí a Almansa martes, miércoles. Y esa semana yo tenía que venir el día 29 de octubre, que fue el día de la Dana. Y uno de mis mejores amigos, Juanma, me dijo, no te vayas, como va a llover mucho, quédate y almorzamos juntos. Claro, yo ese día salí a almorzar con él y llovía muchísimo. No sabíamos nadie lo que iba a pasar hasta esa noche o al día siguiente, pero yo ese día lo viví como un día normal, que está lloviendo y digo, bueno, me quedo en Valencia y a ir al Almansa. Al final creo que estuve sin ir al Almansa 2 semanas hasta que la pista de silla se pudieron abrir. Se pudo abrir, ¿no? Luego, por ejemplo, el apagón del otro día. El apagón del otro día fue una vergüenza. O sea, que no se sepa todavía qué es lo que ha provocado un apagón en toda España. Claro, yo tengo muchos amigos y clientes y que son pues de otros países, ¿no? Y que me digan, es que esto pasa en mi país, pero que esté pasando en España y no se sepa con las pérdidas económicas que ha provocado eso. Entonces yo creo que sí, estoy cansado de que siempre haya algo externo que te haga que no puedas tirar lo que deberías tirar para hacia adelante, ¿no? La pandemia igual. Yo con la pandemia, en una semana, yo perdí el 49% de la facturación en una semana. O sea, clientes con los que ya había trabajado 5 años, de repente se fueron. Entonces, al final, son eventos externos. Yo entendí que como era algo tan externo a mí, yo no podía controlarlo. Pero claro, te hace polvo.
Que al final en ese momento tienes una nómina que pagar, 2 nóminas que pagar, tienes también tu proyecto y cosas que tienes pendientes, y al final lo que piensas es, ¿qué es lo siguiente que va a venir? Y luego, claro, es que en la pandemia ni hubo bonificaciones para empresarios, a mí no me llegó ningún tipo de ayuda, de ninguna manera. Entonces, claro, al final estás solo, lo sé, pero también estoy harto de estos eventos externos que hacen que al final pues no puedas conseguir todo lo que puedes llegar a lograr. ¿Y cuál es el secreto para mantenerse en este escenario tan competitivo, tan innovador, tan cambiante y encima con trabas y piedras en el camino? Psicológicamente tienes que estar muy bien asentado para poder seguir adelante para todos los problemas que puedan venirte. También creo que es crucial a nivel mental poder estar bastante sereno y a la hora de tomar decisiones saber que te vas a equivocar. Es que al final yo creo que en España la cultura del error está muy mal pensada, ¿no? Y mal montada, y de hecho al final se ve el fracaso como algo que es malísimo, que te vas a hundir. Y en Estados Unidos, yo por ejemplo cuando estuve en China y en Japón, y lo hablaba con las guías turísticas que teníamos, nos decían, es que aquí la gente emprende y en un momento te montan una tienda, te montan 7 tiendas en otras 7 ciudades y a los 7 meses han cerrado y no pasa nada, lo vuelven a hacer. Entonces creo que a nivel mental falta un poco de cultura de no tenerle miedo al fracaso y de que, bueno, si no te sale bien, vas a poder recuperarte. Totalmente. Entonces yo creo que por esa parte pues hay que tener un poco esa actitud de afrontar lo que venga. Sí que es verdad que hay que pagar el precio, pero tienes que mentalmente saber que no sabes lo que te va a venir por delante. Y más cuando tienes una empresa, sabes que los sustos van a venir y las piedras en el camino. No sabemos lo que va a venir de aquí en adelante, pero sí que te pido el esfuerzo, porque siendo un experto como eres de marketing digital, ¿cómo ves el futuro de todo este sector? Pues el futuro yo lo veo con ilusión. Fíjate, el otro día lo hablaba con mi compañero Tomás. Me ilusiona saber cómo cosas que antes tardábamos 3 días, ahora la vamos a hacer en una mañana. Todo tipo de vídeo, de contenido. Para mí eso es un paso adelante a la hora de incluso hacer los proyectos más competitivos económicamente. Entonces yo creo que de cara a la inteligencia artificial va a hacer que muchos negocios puedan florecer más todavía y crecer más e impulsarse más. Y por eso yo lo veo con ilusión, y como tampoco sé el año que viene si va a haber otra super pandemia o un maremoto en Valencia y llega el agua aquí al Mansa, pues bueno, hay que estar preparado para lo que venga y tener energía y fuerza mental y salud mental para afrontarlo. Imaginando que los proyectos van a ir por ahí, por acelerar procesos y demás, innovar y optimizar de esa manera la comunicación de las empresas, también preguntarte cómo te imaginas, han pasado 10 años, ¿cómo te imaginas las bodas de plata de Social Way dentro de más de 10 años? Eso sería ya en 2040. Madre mía. En 2040 me gustaría, pues mira, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Seguir con salud como hasta ahora, pero sí que me gustaría seguir teniendo un equipo con el que contar para sacar adelante los proyectos, y sobre todo pudiendo crecer más con proyectos más grandes, tanto en Almansa como fuera. Que al final eso es lo que te da ilusión, ¿no? Y sobre todo que sabiendo que las empresas pueden apostar por ti, y sí que me gustaría poder seguir en esta línea de crecimiento de ya abarcar no solamente las redes sociales, ¿no? A nivel de SEO, a nivel de campañas en Google, a nivel de TikTok. Entonces sí que me veo como con un equipo más multidisciplinar y poder gestionar más variedad de proyectos. No solamente el vino, que es súper importante, pero sí que me gustaría aglutinar un poco más a nivel multidisciplinar todo y seguir ayudando a bodegas como esta, que es una maravilla, a seguir vendiendo en España y fuera de España. Seguro que lo consigues, porque la evolución es esa y la tendencia tiene que ser siempre para arriba. Ojalá. Y ahora, ya que hemos pensado en el Javier de dentro de 10 años, ¿qué le dirías al Javier de hace 10 años, cuando iba con ese paquete de folletos repartiendo? ¿Te digo la verdad o no? ¿Qué le diría? Pues que al final que va a haber momentos en los que va a pensar que hay que tirar la toalla, pero que siga luchando como lo ha hecho hasta ahora. Y con la misma energía y ganas que ha tenido siempre. Entonces, yo le animaría a seguir por la línea que siguió. Obviamente, me hubiera gustado tener
pues una capacidad mayor económica para tener un super local en Almansa y con 10 personas trabajando, pero bueno, sabiendo las posibilidades y habiendo dado todo para poder crecer, yo estoy muy orgulloso del Javier de 2015 y de lo que hizo después. Entonces yo creo que le diría que siguiera siguiendo a su intuición y a su corazón, que es lo que le hizo seguir creciendo hacia adelante, moviéndose, buscando proyectos y buscando clientes para que Social Way Up sea lo que es hoy en 2025. La pregunta de oro que se la hago a todo el mundo ya para acabar y que creo que es seguramente la pregunta más interesante que se le puede hacer a una persona. Qué miedo. ¿Cuándo has sido? Es difícil, pero bueno, yo creo que lo vas a conseguir seguro. ¿Cuándo has sido realmente feliz en todo este trayecto, Javier? Feliz. He sido muchos momentos feliz. Lo que te he comentado sobre todo es lo que me ha hecho feliz es cuando veo que los clientes confían en mí y me han seguido manteniendo durante tantos años. O sea, para mí el hecho de decir, ver la cartera de clientes y tengo clientes que están conmigo desde 2013, 2015, 2017, o ver que son clientes que me dicen, les he dicho a este amigo, a este compañero que tienen para hacer una página web. A mí eso me hace muy feliz. Entonces, todo eso unido a por ejemplo, poder grabar con dron una vendimia de una bodega como esta, de luego llegar al ordenador, ver cómo es la vendimia, cómo es el detalle de cómo se recoge la uva. Al final, eso me hace feliz. Yo lo siento. Entonces, toda esa energía que yo le pongo a cada proyecto me ha hecho ser feliz. O sea, el hecho de poder llegar una vendimia de 2021-2022 y decir, ostras, vamos a cubrir una vendimia con un dron, que era algo que no había hecho ninguna agencia y que podía marcar un valor a las distintas bodegas de la DEO Almansa, por ejemplo, a mí me hacía súper feliz. Yo cogía o me iba con Miguel Ángel Rocha a hacer sesiones de fotografía, de vídeo, que tú también lo conoces, sí. de dron, cubrirlo con las bodegas y ver luego que el cliente le fascina el producto que tenemos. A mí eso es lo que me ha hecho feliz. Y creo que es mucho del combustible que hace que yo siga trabajando con esta ilusión. Hay Social Way Up para rato. Por supuesto que sí. Va a seguir siendo así muchos años, hasta que me jubile, que creo que me quedan más de 30, así que fíjate si queda. Genial, bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a aprovechar estos 10 años para brindar y celebrarlo aquí en esta bodega que nos ha acogido con tanto cariño. Qué menos. O sea que nada, pues por 10 años más, Javier, y que se dé muy bien todo. Gracias por la entrevista, Víctor. Gracias a ti, como siempre. Salud. Salud.